buenas tardes. Bienvenidos a Una Mirada al Autismo. Les saluda Jessica Bedoya, miembro de la Fundación Sendero Azul, transmitiendo desde Guayaquil, Ecuador, por el canal RBP TV Digital. El tema de hoy es trastornos psiquiátricos en el autismo. Les recordamos que este programa llega a ustedes gracias a la Fundación El Baúl de Pinocho de Ecuador. Este programa está siendo transmitido en vivo por www.youtube.com/RBP TV Digital. Y también está siendo retransmitido en el portal de noticias www.discapacidadaldia.com de la Fundación Afaniac Vinarós de España. 7 de cada 10 personas con el trastorno del espectro del autismo presentan al menos un trastorno comórbido de salud mental a lo largo de su vida, así como altos niveles de malestar psicológico. 6 de cada 10, incluso más de uno. A pesar de ello, apenas existe una investigación ni está contemplado en el Sistema Nacional de Salud ni en los dispositivos existentes especializados en la atención a la salud mental de la población. Los trastornos mentales más frecuentes que sufren las personas con TEA son los trastornos del estado de ánimo, depresión, que lo presentan el 57% del colectivo, y los trastornos de ansiedad, que lo presentan casi el 54%. Muchos de estos trastornos comienzan a manifestarse en la adolescencia y se presentan con mayor intensidad al llegar a la vida adulta. En muchas ocasiones puede ser fruto de la interacción entre las propias características que definen los TEA y un entorno no adaptado a sus necesidades. Esta interacción hace que la persona se vea expuesta a situaciones difíciles de afrontar, desarrollando estrategias poco adaptativas para responder a las mismas, lo que incrementa su vulnerabilidad y el riesgo de presentar un trastorno comórbido. Hoy hemos invitado al doctor José Miguel Heredia para que nos ayude a entender y saber actuar correctamente en estas comorbilidades en las personas con TEA. El doctor Heredia es médico especialista en psiquiatría desde el año 2010. Realizó un posgrado en la Universidad de Guayaquil, Hospital Lorenzo Ponce, hoy Instituto de Neurociencias. Actualmente da consultas en el Hospital del Niño Francisco y Casa Bustamante del Ministerio de Salud Pública. Tiene experiencia pública y privada en trastornos del espectro autista desde el año 2016. Bienvenido, doctor Heredia, al programa Una Mirada al Autismo. Gracias por estar aquí. ¿Cómo está? Muy buenos días. Muchas gracias. Un gusto estar con ustedes. Al fin, con todas las inconvenientes de la semana pasada. Así es, doctor. Bueno, doctor, para empezar, ¿el TEA tiene afectada alguna parte del cerebro? Bueno, una parte del cerebro, como decir, un lugarcito donde vamos a encontrar el origen o la causa del problema, no. Como la mayor parte de las afectaciones mentales, se entiende o se comprende que es una alteración de la corteza cerebral, donde están las funciones mentales superiores, donde se originan los trastornos del espectro autista, así como la gran mayoría de los trastornos mentales. Las personas con TEA, ¿qué tipo de trastornos psiquiátricos pueden tener? A ver, las personas con trastorno del espectro autista pueden tener diferentes problemas, diferentes trastornos de otra índole de salud mental, como de otros problemas de salud. Pero si vamos a hablar entre lo que es más frecuente, al menos lo que llega más a consultas de emergencia por la alta comorbilidad, hay gran número de pacientes que tienen en algún momento crisis convulsivas, desarrollan alguna convulsión, bien sea febril
o bien sea por alguna otra forma de epilepsia. También es muy frecuente los trastornos del sueño, ¿no? Es muy común que niños tengan afectaciones para dormir. Otra cosa muy frecuente, se ve bastante por diversas razones, son los problemas digestivos. El estreñimiento se ve con mucha frecuencia. A veces por las mismas particularidades en la alimentación, a veces por cuestiones de medicina o por otras causas, pero es una cosa muy frecuente. Otra cosa, todos los cuadros dolorosos, lo que genere dolor en alguna parte, muchas veces al no saber o al no poder expresarlo de una forma clara, el dolor puede presentar un cuadro de agitación, de alteración de la conducta, y a la final es algún dolor, alguna causa muy frecuente que lleva o que hace que requiera una atención. Y entre los dolores, uno de alta frecuencia a veces son los dolores odontológicos, las afecciones dentales, ¿no? Generan o producen dolor. Es una aventura, es un gran reto establecer o encontrar la causa de qué genera alguna de estas alteraciones. A veces los cambios de comportamiento, de conducta, se deben a alguna causa básica médica, alguna afectación. Qué sé yo, también a veces las cuestiones de medicina, fármacos, pueden influenciar o pueden producir sintomatología. Y siempre hay que estar pendiente. A veces cuestiones de violencia, de maltrato, a veces en las instituciones educativas o a veces en otros medios, alguna cuestión que el niño tenga como indicio de violencia, puede producir síntomas, puede producir cambios en el comportamiento. Son las cosas que hay que estar un poco más pendientes, digámoslo así, al menos en lo que se presenta con más frecuencia. No sé si me escapa por ahí alguna más. Doctor, tenemos mensajes desde las redes. Alexandra nos dice saludos y bendiciones. Isabel nos dice saludos desde Guayaquil. Freddy, buenos días. Mi niño tiene 3 años, 5 meses. No duerme en todo el día. Se acuesta a 10 de la noche y suele tener despertares 3 a 5 de la mañana. Esa pregunta es para usted, doctor. Correcto. Los trastornos del sueño son muy frecuentes. Los trastornos del sueño se deben a diferentes causas y muchas veces mejorando la condición o el entorno para producir un mejor sueño, ¿no? A veces el hábito, la rutina a la cual muchas veces se pegan las personas con trastornos conductistas ayuda a que cierta forma, cierta manera, cierta rutina, cierto hábito ayude para descansar mejor. Mientras, en teoría, mientras menos se duerma en el día, mejor se va a poder dormir en la noche. Y cuando las medidas ambientales, los cambios, no llegan a funcionar, hay la alternativa de una ayuda farmacológica. Sí, doctor, porque existen casos de mamitas que muchas veces cuando conversamos dicen que 1 o 2 días no duermen sus niños y siempre están irritables, ¿no? Esto podría darse, ¿verdad? Que ellos presenten este tipo de irritabilidad al no poder dormir. Por supuesto, el sueño es una función vital que al no mantenerse, al alterarse, produce cambios en el comportamiento. Por eso hablábamos de los trastornos del sueño como una de las principales comorbilidades, problemas que se presentan. Doctor, dentro de su experiencia, ¿se ha presentado algún niño pequeño con autismo que pueda tener cuadros de ansiedad y depresión? Sí, los síntomas de ansiedad, los síntomas depresivos son frecuentes, junto con los trastornos de déficit o la atención con hiperactividad, los trastornos depresivos, los trastornos de ansiedad, otros trastornos de ansiedad, a veces problemas obsesivos, tics,
están entre las cosas que se suelen ver, ¿no? Hasta en ciertas, no es muy frecuente, pero hasta ciertos síntomas psicóticos se pueden observar. O sea, está dentro de las posibilidades, pueden verse, pueden encontrarse, y por eso sí requiere la evaluación pertinente para ver si se trata o no. Muchas veces los factores son ambientales, generalmente son ambientales, pero el problema es que no siempre se los identifica, no siempre se los descubre por las mismas condiciones, porque a veces puede ser un estímulo neutro lo que afecte, es decir, algo que no esperaríamos que cause alguna alteración, pero lamentablemente la causa. Y ahí es donde toca a veces estar investigando, descubriendo, relacionando a ver qué lo genera. Doctor, ¿desde qué edad debemos llevar a un niño con autismo al psiquiatra? Bueno, depende. Si es para diagnóstico o si es para tratamiento. O sea, un niño con autismo puede tener, o sea, los niños ya pueden tener evidencia de problemas de su desarrollo a partir del año y medio. Vemos que no avanza su lenguaje, o sea, o hay alguna dificultad en su desarrollo. Generalmente a esa edad ya podrían ser evaluados, no necesariamente por psiquiatría, pero sí ya por pediatría. Se va investigando la razón por la cual no va a su desarrollo normal. A consulta con psiquiatría llegan por dos causas, básicamente. Unas son para cuestiones diagnósticas, ¿no? Para establecer, para discernir o para ver si hay comorbilidades, ¿sí? Y la otra es cuando ya hay una necesidad de tratamiento, o sea, ya el pediatra, otro especialista, otro médico, ya ha notado como las preguntas que hacían de no duerme o alguna otra necesidad que ya implica el uso de algún medicamento. Son básicamente las causas. La edad es variable, o sea, depende de la necesidad. ¿Cuáles serían, doctor, esos posibles signos que a un padre lo alerten para que digamos, sí, tengo que ya llevarlo al psiquiatra? Cuando lo más grave o trascendente serían los problemas de sueño y las conductas agitadas, muy agresivas, muy violentas, que no se controlan con medidas. A veces sí hace falta utilizar algún tipo de tratamiento farmacológico cuando hay, sobre todo, agresividad, cuando hay agitación y que no responde a otras formas, a otros métodos. Tengo una consulta desde las redes. La señora Roxana Álvarez nos pregunta: buenos días, mi niño tiene 6 años, es no hablante y le suelen dar crisis de ansiedad de llanto. Pregunto, ¿qué debo hacer para que él, cuando presente esta situación, qué me recomienda hacer? En los niños que no desarrollan el lenguaje aún, o en los que no terminan desarrollando el lenguaje, son mucho más frecuentes las crisis de agitación, porque la conducta termina siendo la forma primordial de comunicarse, porque no hay lenguaje verbal. Y obviamente hay que encontrar la manera, hay que encontrar la forma de si es que se puede identificar la causa que genera, ¿no? Básicamente lo que se hace en esos momentos es tratar de calmarlo, tratar de que se sienta un poco la tranquilidad, el apoyo, el acompañamiento. A veces funciona porque igual son formas de comunicar algo que no pueden decirlo con palabras. Y a veces, lamentablemente, por más que se intenta, no se encuentra en sí la razón, la causa. Y ahí tenemos que pensar en otras cuestiones. A veces, lo que hablábamos al principio, alguna cuestión médica, alguna sintomatología que pudiera estar presentando una agitación. Al menos si es que no es lo habitual, si es que ya el niño ya es más o menos controlado, tranquilo, habituado a sus sueños. Y por alguna razón, en algún momento, cambia su rutina, su sueño o su conducta, siempre es bueno tratar de descartar que no haya alguna causa. A veces es una causa médica, a veces, como decíamos, dolor, alguna infección, alguna otra sintomatología. ¿Sí? Eso es lo que hay que tratar de estar siempre pendiente, porque no se sabe como un otro niño que puede decir, me pasa esto, me duele esto, siento esto. Los psiquiatras
diagnostican autismo? Sí, es una pregunta muy común. Eh, sí, en realidad el diagnóstico, bueno, el diagnóstico lo puede hacer un médico. El diagnóstico de entrada, el hecho del diagnóstico inicial o presuntivo, puede ser hecho por el médico que más ve niños, que es el pediatra, ¿no? Y quien puede ir identificando cuando ya comienza a haber una alteración en el desarrollo, ¿no? Ejemplo, se atrasó en hablar o la comunicación, o tiene ciertas conductas, o no socializa, o los síntomas que sabemos, no fija la mirada, juega con ciertas maneras, etc. Entonces, quien puede o quien suele identificar con mucha frecuencia, primero, antes que todo, es el mismo pediatra o el médico de atención primaria que hace los controles del niño. Y obviamente ahí se comienzan a ver. Pero el psiquiatra diagnostica, de hecho, el trastorno del espectro autista fue descrito por un psiquiatra. O sea, Leo Kanner describió el trastorno en 1943, era un psiquiatra austriaco que observó todos los casos que tuvo y encontró estas similitudes, estos síntomas, y obviamente hizo su publicación tantos años, en 1943, y básicamente es la mismo que es de la forma como se diagnostica ahora, con los criterios clínicos. O sea, y las otras especialidades son importantes, son necesarias, sobre todo la parte neurológica, porque muchas veces la sintomatología puede deberse a alguna comorbilidad, algún otro problema de salud, alguna otra enfermedad. Entonces los exámenes neurológicos, los estudios de neuroimagen, los electroencefalogramas, tantas otras cosas que se pueden hacer, lo que hacen es descartar que la causa fuera otra condición u otro origen de causa orgánica, para quedarnos con que el diagnóstico es un trastorno del espectro autista, que generalmente a veces no hay alteraciones en los exámenes. Entonces nos quedamos con el diagnóstico clínico. ¿Todos los niños con autismo necesitan medicamentos farmacológicos? No, no todos los niños necesitan farmacoterapia. El tratamiento básicamente es psicorrehabilitación, terapia del lenguaje, terapia ocupacional, pautas conductuales. El tratamiento va primordialmente de otra índole, por otras formas. Pero si se hace necesario en ciertos casos con sintomatología puntual, como hemos estado conversando. Por tanto, no todos los niños requieren medicación. Lamentablemente es que no hay una medicación que quite, que controle, que cure los síntomas, ¿no? Sino que son medicinas que ayudan más o menos a bajar la intensidad temporalmente de alguna sintomatología que pudieran presentar. ¿Y todo trastorno psiquiátrico necesita medicamentos? Pues depende, o sea, depende de la intensidad. Ya, es una pregunta confusa. Por ejemplo, supongamos una persona que tiene una depresión, ¿no? Una depresión puede ser leve, moderada, grave, y grave con síntomas psicóticos, o un trastorno depresivo grave, recurrente, etc. Supongamos que la depresión es leve, ¿no? Estamos hablando del mismo diagnóstico, del mismo problema, pero con diferentes grados. Entonces, si la depresión es leve, probablemente mejore, obtenga mucho beneficio con ayuda de psicoterapia, ¿no? Probablemente bien encaminado, la sintomatología no sea tan intensa, no haya una severa afectación de sueño, etcétera, y puede salir o puede mejorar sin necesidad de medicación. A veces los episodios depresivos moderados, a veces requieren, a veces no requieren. Los graves siempre lo requieren. Entonces, dése cuenta de que en el mismo diagnóstico, depende de la severidad, depende de la gravedad, puede requerir ayuda farmacológica. No siempre, pero a veces es frecuente. Doctor, tenemos otra consulta desde las redes.
Claudia nos dice, ¿y qué se puede hacer para que duerma? ¿Los remedios de la gripe son una solución? Generalmente ayudan los antihistamínicos porque tienen este efecto sedativo. El problema con la medicación y el problema con los psicofármacos generalmente es justamente sus efectos secundarios, sus efectos adversos. Entonces, sí es, sí es comprensible de que muchas veces se busquen las alternativas menos nocivas, ¿no? Entonces, a veces los antialérgicos, de hecho, es muy común el uso de la hidroxicina, que es un antihistamínico, un antialérgico, que produce sedación, que produce sueño. Y como este está aprobado para su uso a edades tempranas, desde el año de vida, por decirle, pues es mucho más seguro probar con este tipo de medicación antes de que pensar en un antipsicótico, en una benzodiazepina, etc., ¿no? Entonces sí, es válido. O sea, lamentablemente, como decíamos, como al no haber un tratamiento puntual o específico, a veces tenemos que valernos de lo que se dispone, de lo que tengamos, de lo que pueda hacer. Sí. Pasa con frecuencia. Claro, doctor, ¿y desde qué edad se puede medicar a un niño con autismo? Depende de qué tipo de qué tipo de medicamento estemos hablando y de la necesidad, ¿no? O sea, me imagino que la pregunta es medicarlo con algún psicofármaco, ¿no? Con alguna medicación psiquiátrica. Porque medicarlo a un niño, uno se medica desde que nace, si tiene necesidad, si está con fiebre, se le da para la fiebre. Si es que Dios no quiera, convulsionó cuando nació, se le comienzan a dar anticonvulsivantes. Si tiene una infección cuando nació, se le da antibióticos, etcétera. Entonces, un niño se medica de acuerdo a la necesidad. Entonces, inclusive los recién nacidos, inclusive los lactantes. Y pasa igual, acá también, o sea, los niños que tienen alguna necesidad se los medica de acuerdo a la importancia, a la intensidad de la sintomatología, ¿no? Obviamente hay que buscar lo menos nocivo, lo menos perjudicial, lo que pensemos de que cause alivio sin causar perjuicio. Tenemos otra consulta desde las redes. Catherine nos pregunta, doctor, buen día. ¿Qué efectos ha visto usted con el uso de Inmunocal? Le han recetado a mi hija, pero aún no le he dado. Me gustaría investigar primero. Bueno, hay muchos tipos de tratamientos que obviamente no son en sí comprobados en sí de su efecto terapéutico de una forma científica, pero que se las utiliza justamente pensando en la mejoría o en el bienestar. Medicinas que tienen efectos para mejorar la inmunidad o compuestos vitamínicos o a veces medicamentos de índole natural, etcétera, no tendrían por qué producir perjuicio o daño, ¿no? Pero tampoco podemos decir que sí va a funcionar y que va a ser excelente resultado. Puede ser, a veces hay niños en que puede ayudar, hay otros en los que no. Lo importante es, sobre todo pienso yo que lo importante es descartar que no haya en sí una contraindicación absoluta, de que el medicamento no vaya a causar más perjuicio que beneficio, ¿no? Primero no hacer daño, dice el precepto antes de prescribir. Doctor, con referente a este medicamento Gobal, ¿para qué sirve? ¿Qué efectos provoca y qué efectos secundarios tiene? Ya, el Gobal es el nombre comercial, bueno, es uno de los nombres comerciales de la risperidona. Es de los que más se encuentra en nuestro medio, ¿no? El comercial. Y la risperidona es un neuroléptico, es un antipsicótico que sí está aprobado para utilizar en niños con trastornos del espectro autista para controlar las conductas agitadas, la irritabilidad. A partir de los 5 años está aprobado, ¿no? Sí, a veces hay quienes se arriesgan y se lo puede utilizar antes,
pero siempre valorando un poco la necesidad. Pero en sí, aprobado está la risperidona para controlar las conductas agitadas en los niños con autismo o los niños con trastornos del espectro autista generalmente, eh, siendo este un fármaco antipsicótico. Es decir, esto es un neuroléptico que se utiliza para tratar otros problemas de salud. O sea, la risperidona es un fármaco que se utiliza en cuadros o enfermedades psiquiátricas, a otras dosis, obviamente, como la esquizofrenia, los trastornos bipolares. Entonces, es un antipsicótico, es un neuroléptico. Para eso fue, digamos, que hecho, creado, ¿no? Pero luego los estudios han ido corroborando de que como tiene efectos en controlar la agitación, actualmente es avalizado, al menos está regulada su utilización para casos de agitación en niños con autismo. Y justamente en relación a este medicamento tenemos una consulta desde las redes. Alex Majuricio nos dice: saludos, a mi niño de 4 años, el neuropediatra recetó risperidona en gotas. ¿Hay alguna afectación a largo plazo en su salud con este medicamento? Bueno, los antipsicóticos, los neurolépticos, entre ellos la risperidona, son medicamentos relativamente seguros para ser utilizados a largo plazo. Como explicaba hace un momento, al haber sido creado, enfocado este fármaco, como los antipsicóticos en sí, para tratar psicosis, enfermedades crónicas, obviamente que son seguros para ser utilizados a largo plazo. En pacientes pediátricos, en pacientes con trastornos del espectro autista, no necesariamente está programado para ser tomado todo el tiempo, toda la vida, sino a veces mientras haga falta, mientras sea necesario. Es seguro, obviamente, como todo medicamento puede tener efectos secundarios, efectos adversos, pero para eso se inicia con una dosis baja, se evalúa la respuesta y si es que causa más beneficio que perjuicio, pues obviamente se mantiene. Si no, obviamente se tendría que interrumpir o suspender o buscar otra alternativa. Pero en sí es un medicamento aprobado, seguro y que puede funcionar mucho para las agitaciones o las crisis de impulsividad, la irritabilidad, a veces mejora el sueño. No a todos los niños les va excelentemente bien. Hay unos que les va muy bien, hay otros a los que no, pero se prueba. Porque, insisto, es uno de los que está aprobado para ser utilizado en estos casos. Doctor, ¿y estos medicamentos qué tiempo deben de ser administrados normalmente? El tiempo necesario, o sea, depende. Muchas veces es necesario mientras no haya todavía un adecuado desarrollo, progreso en la comunicación o en la otra sintomatología de los niños. Por ejemplo, mientras menos lenguaje haya, mientras menos comunicación haya, más crisis agitativas pueden haber. Entonces, mientras se desarrolla, mientras avanzan las otras terapias, muchas veces es necesario utilizar medicina para controlar un poco, para bajar un poco la impulsividad. De hecho, a veces los niños en las terapias, cuando inician, por el hecho de que no se adaptan, por el hecho de que es algo nuevo, algo que todavía no les interesa mucho, al principio no son tan fácilmente de abordar. Entonces, a veces se utiliza en los primeros tiempos hasta que de pronto cogen más confianza con el terapista, a la final ya se adaptan a sus terapias y a la final ya deja de ser necesario, pero el proceso de terapia continúa, ¿no? Tenemos más mensajes de las redes. Taiko nos dice: saludos desde el Ecuador, centro 4 de enero de la ciudad de Guayaquil. La señora Daisy Macías: saludos desde Puerto Viejo, excelente tema, trastornos en el autismo.
¿Cómo tratar los trastornos del sueño en niños con TEA grado 3? ¿Podemos tratar sin medicamentos? Nos pregunta Saiko. Depende del caso. Si hablamos de un grado 3, pues hablamos de que es una persona que necesita muchas ayudas, ¿no? Mucha necesidad de ayuda. Y si es que el sueño es algo que no se controla, que no se puede manejar utilizando otras formas, otras pautas, otras técnicas, pues a veces toca recurrir a la medicación. Y a veces toca recurrir a la medicación de una forma larga, ¿no? A veces de una forma permanente. Acordémonos, ya que habla de que pregunta de los grados, que la discapacidad intelectual, el déficit intelectual, suele acompañar en un porcentaje a las personas con TEA. Entonces, mientras mayor deficiencia, digámoslo así, mientras mayor afectación de la parte cognitiva haya, obviamente aumenta el grado, aumenta la gravedad y repercute en su evolución. Entonces, sí hay casos en que requieren medicación siempre, o sea, hablamos de a largo plazo, ¿no? Doctor, retomando las preguntas, ¿en cuánto tiempo estos medicamentos empiezan a hacer el efecto en una persona con TEA? Bueno, es variable, pero si notamos respuesta, qué sé yo, en las primeras 2, 3 semanas, aun cuando sean respuestas parciales, pues diríamos de que sí nos va a ir bien. Si no, obviamente, pues habría que pensar en otra alternativa, en cambiarlo. Pero se va viendo, ¿no? Generalmente siempre se pueden comenzar con dosis bajas, menores, para evitar cualquier sintomatología adversa e ir evaluando. Si es que uno ve que hay respuesta, pues vamos y seguimos y modificamos, aumentamos, etc. Si vemos más efectos secundarios, más problemas adversos, más mal que bien, entonces se suspende, se cambia, se busca otra alternativa. Y puede ocurrir que el medicamento que le vamos a dar a un niño con autismo ocasione un efecto adverso al que esperamos que suceda. Claro, por supuesto, todo fármaco tiene efectos adversos. Y la risperidona, si hablamos de la risperidona, puede tener efectos adversos. A veces hace un efecto paradojal, es decir, produce más agitación. A veces produce mucho sueño, a veces produce como aletargamiento, somnolencia, mareo. A veces suele producir con mucha frecuencia alteración del apetito, aumenta el apetito, aunque este efecto secundario a veces ayuda un poco. Bueno, y en cada caso tendrá que irse valorando, ¿no? O sea, sabemos y somos conscientes de que la medicación, o toda medicación, tiene efectos adversos, tiene efectos secundarios, pero se busca prescribir en el caso necesario y se va valorando la necesidad de mantener o no la medicina. ¿Y estos medicamentos pueden causar adicción en las personas con autismo? De los medicamentos que estamos hablando, o sea, de los antipsicóticos aprobados, la hidroxicina, el aripiprazol, etcétera, no. Dependencia o adicción, no. Son otro tipo de fármacos los que producen dependencia, específicamente las benzodiazepinas, ¿no? Los tranquilizantes, ¿no? Hablamos, por ejemplo, del clonazepam, el lorazepam, diazepam, etcétera. Estos medicamentos, por su formulación, por su principio químico, tienen este efecto de generar tolerancia, es decir, que la persona se acostumbra a la dosis, dependencia, es decir, que no puede dejar de tomar a veces la medicina, y abstinencia, es decir, que suspende la medicina y vuelve a tener o tiene más síntomas como los tuvo al principio o hasta más. Eso ocurre con cierto tipo de fármacos, con tranquilizantes, con benzodiazepinas. Con neurolépticos, no. Lo que ocurre es que si existe o persiste aún la necesidad de la medicación,
al momento en que la suspende, regresa a como estaba más o menos al principio, tal vez no más, pero como estaba al principio, entonces se hace necesario de mantener la medicina. Pero no porque se hizo adicto, se hizo dependiente al fármaco, sino que tiene todavía la necesidad, por las otras condiciones que hemos hablado, de utilizar una medicina, ¿no? Pero es una muy buena pregunta porque es siempre el temor, el miedo de si es que el medicamento me va a generar o me va a producir dependencia, adicción, es decir, ya tras que estaba con mi problema, encima uno más por haberme hecho dependiente a la medicina. Es una pregunta muy frecuente, muy común y claro que es preocupante, ¿no? Pero si hablamos de estos tipos de fármacos, de los neurolépticos, no tienen esa propiedad farmacológica de generar la dependencia. Tenemos más consultas desde las redes. Freddy Pinto nos dice, muchas gracias por las recomendaciones. Entonces, a mi niño sí tengo que llevarlo ya con un psiquiatra. Me gustaría que usted le atienda, yo soy de Durán. De repente, Yolimar, nos ayuda colocando la respuesta, el contacto del doctor. Bueno, tenemos otra consulta más abajo. Nos dice, Saiko, tenemos niños con trastornos del sueño que no reaccionan bien a la melatonina. Sí, sí, y ya que toca el tema de la melatonina, muchos niños sí responden a la melatonina y a buena hora, porque la melatonina pues es una sustancia que tenemos naturalmente y que al reponerla y mejora el sueño hay menos complicación o problemas. Pero no todos responden y al no responder con la melatonina hay que buscar otra alternativa. Las personas con autismo no nacen ansiosas o deprimidas, pero muchos de ellos sienten que este mundo no es amigable con ellos, que la gente está siempre juzgándolos o intentando cambiarlos, ya sea con buenas intenciones o por una mala interpretación equivocada de su realidad. Y tenemos un caso muy común, los comportamientos disruptivos en la escuela. Dígame, doctor, en este caso, ¿se debe medicar? Sí, la pregunta del millón, sí. O sea, la necesidad de la medicación justamente es cuando se escapa del control, ¿no? Y no responde a otras medidas. Cuando hay problemas ya disruptivos, problemas de comportamiento serios que amenazan o que comprometen la normal relación o existen agresiones dentro de la institución educativa, pues obviamente es una alternativa el tratamiento farmacológico. Claro, hay otras cosas que se hacen, a veces se modifican los horarios, se optan por modalidades diferentes educativas, pero si es que lo que queremos es que el niño, que el adolescente, que el joven esté inserto justamente para mejorar su socialización, a veces la alternativa farmacológica es necesaria, justamente cuando la conducta lo hace meritorio, ¿no? El derecho de los niños para estudiar es fundamental, pero el derecho de estudiar en tranquilidad, en paz, en calma, es necesario. Entonces, si es que existiera una persona que, aun cuando sea por su condición, generaría problemas en su entorno, pues entonces se opta por ayuda farmacológica para ver qué mejoría o qué resultado puede haber. Tenemos más consultas, doctor, desde las redes. Nos dice Saiko, otra pregunta, ¿qué tan cierto es la terapia nutricional con algunos suplementos de magnesio y zinc en el tratamiento de la hiperactividad y la tensión que se está utilizando en el TH? Funciona en algunos casos. No lo aplico directamente yo, pero veo que funciona, ¿no? En ciertos casos, no en todos. Podría tener algún tipo de validez. Las cuestiones alimentarias tienen un sentido
un sentido claro. Las dietas, sobre todo cuando se enfoca en el control de los carbohidratos, en el control de las azúcares, del azúcar, de la glucosa disponible, es por supuesto que mientras menos energía no tuviere un niño, obviamente menos hiperactividad va a tener. Entonces, ¿qué pasa con nuestras dietas? Muchas veces nuestras dietas son ricas en carbohidratos, ¿no? Culturalmente, nosotros comemos bastante arroz, papa, comemos muchos dulces, ¿no? Entonces, si es que tenemos una dieta, entre comillas, normal o habitual que tenemos como ecuatorianos, pues entonces sí puede resultar ser perjudicial porque genera o produce incremento de la hiperactividad, porque tiene más energía. Es como los niños que están en las matinés, que el mismo día le dieron cola, torta, helado, cachito y eso, y como cualquier niño, ¿no? Entonces, a ver, este tipo de medidas alimentarias sí suele ayudar por esta función, por esta manera, por este mecanismo. La nutrición es mejor, es más adecuada, menos en carbohidratos, menos en glucosa y obviamente mejora la conducta porque disminuye la hiperactividad. Tenemos otra consulta. Fan de Roxy nos dice: hola, saludos. El neuropediatra le recetó a mi hijo el Alatel o citicolina. Deseo saber más de este medicamento. La citicolina ayuda en la función neuronal. No va a haber un efecto en sí necesariamente de calma, de protección, de control de la agitación, pero funciona o ayuda a que funcione mejor la parte cognitiva. Se usa, se prescribe, pero no siempre tenemos el resultado que buscamos, que esperamos, ¿no? Es como un coadyuvante y es pensando más a mediano o largo plazo, pero no en sí como para ayudar a controlar la conducta hiperactiva. Y acordémonos que justamente ese es el sentido o la necesidad a veces de una ayuda farmacológica, o sea, controlar los síntomas que no podemos controlar. La cuestión nutricional es importante, entonces a veces los déficits nutricionales pues hacen necesario de utilizar algún tipo de apoyo, de vitamina, cosas así, pero hay que ver siempre en el caso específico, o sea, no dar por dar, ¿no? Pero está recomendado, está prescrito, no es nocivo, que es lo importante, ¿no? Como hablábamos al principio, o sea, perjudicial no es, daño no le va a generar, no le va a producir, no le va a causar. Otra consulta. Alexandra nos pregunta: a mi hijo le enviaron Pacedol Ecar para dormir, pero es muy fuerte, aún tomando la cuarta parte. Me dijo mi hijo que duerme profundo, pero tiene pesadillas y mejor ya no se lo doy. ¿Sirve para dormir? Hay casos en que sí ayuda a dormir. De hecho, si está teniendo pesadillas es porque está durmiendo. Obviamente es un sueño irregular y es un sueño, o sea, la pesadilla hace que se despierte, ¿no? Pero como en otro tratamiento, como en otra medicación, pues se evalúa el efecto, ¿no? Y como sabiamente dice el familiar del niño, o sea, si veo que no le está ayudando, si veo que no le está haciendo efecto, pues se lo suspende y se evalúa nuevamente a ver qué necesidad habría de mantenerle o de darle alguna otra cosa. Doctor, la ansiedad y la depresión siempre deben medicarse. Bueno, ya creo que hablamos algo parecido, ¿no? Sí, depende de la situación, depende del caso. No siempre debe medicarse. Hay casos en los que sí. La depresión es una enfermedad, como cualquier enfermedad, que tiene síntomas
y los síntomas deben tratarse. A veces los síntomas responden con una forma psicoterapéutica, no siempre, y cuando vemos que la terapia no va a ser suficiente o la ansiedad o la depresión es de un grado tal que ya sabemos que no va a ser suficiente, entonces se prescribe y se medica. En la ansiedad, en la depresión, los tratamientos son básicamente con antidepresivos, y los antidepresivos también son fármacos recomendados, seguros, que pueden ser tomados a largo plazo, que no generan dependencia, que no generan adicción, pero que requieren un tiempo, algunos meses, de ser tomados para controlar la sintomatología y decidir en el momento apropiado de poderlo retirar, de poderlo suspender. Doctor, definitivamente un padre debe buscar otras terapias, como en antes usted hizo en mención, otras alternativas. Y cuando no se normalizan sus conductas o comportamientos, es que debe acudir a un psiquiatra. Sí, generalmente las consultas son dirigidas o son derivadas justamente por la necesidad aquella, ya cuando se piensa que la alternativa o que el recurso tendría que ser farmacológico. Ese es en sí el motivo de las consultas, ¿no? Aunque también llegan o se ven muchos cuando están en la parte de evaluación recién, ¿no? Como para descartar o buscar alguna otra causa. Claro, y también es muy importante, doctor, como usted al comienzo del programa indicó, de que los niños pasan por un diagnóstico, ¿verdad? El pediatra, y bueno, pues estos son los que van viendo estos signos de alerta que quizás muchas veces desde el mismo pediatra le dice, a ver señor, usted necesita llevar a su niño a un psiquiatra, justamente porque ha hecho un análisis, ya una observación de algún tipo de conducta que no es, digamos, normal, ¿no? Dentro de estos niños, ¿estoy en lo correcto? Así es. Sí. Es todo un equipo interdisciplinario que trata el autismo. Entonces, eso sí, me parece bastante importante que los padres sepan. Doctor, estamos casi por finalizar, pero sí quisiera que el día de hoy nos dé un mensaje final en relación a todo lo que hemos hablado. Bueno, más que mensaje, un agradecimiento, porque programas como este orientan, ayudan y producen lo que más se necesita, que justamente es conocer, ¿no? Saber, ¿no? Son más las cosas que se desconocen que las que se conocen, a pesar de que se ha avanzado. Es lento el progreso, ¿no? Solo para tener una idea, como hablábamos hace un tiempo, cuando Kanner hace la descripción del trastorno del espectro autista, fue el año 1943. ¿Y cuándo fue reconocido el autismo como trastorno, como enfermedad? En 1980. O sea, pasaron casi 40 años, ¿no? Y de ahí son otras cosas las que han ido avanzando, progresando, ¿no? Siempre vamos atrás, vamos lento, ¿no? Pero seguro de que cada día los mensajes llegan más. Y es verdad que cada vez las personas están mucho más enteradas de esto, ¿no? Alguien dice, ahora hay más autismo, ahora hay epidemia, hay trastornos de espectro autista mucho más que antes. Yo pienso que ahora posiblemente se diagnostique o se identifique más que antes, ¿no? Antes ni siquiera se consideraba como una entidad, como un problema, sino que a todas las personas con algún otro tipo de enfermedad mental o psiquiátrica, generalmente las personas con un retraso mental, todos eran englobados y puestos junto con los trastornos del espectro autista. O sea, fue descubrir que esto no era lo mismo lo que ha llevado justamente a donde estamos, ¿no? Así que mi mensaje es ese a las personas que están inmersos en este tema. Informarse es muy necesario, ser multiplicador es muy importante, y esperemos de que las cosas sigan avanzando cada vez más. Así es, doctor. Justamente nuestro programa tiene el objetivo de ser informativo
y brindarle a los padres la oportunidad de que puedan preguntar en vivo todas sus dudas que tengan. Tenemos unos últimos mensajes de las redes que voy a leer. María Elizabeth nos dice: saludos, felicitaciones por el tema, trastornos en el autismo, interesante en este caso. Y el señor Mario nos dice: saludos, doctor Heredia. Bueno, doctor, le agradezco por su excelente intervención y por haber aceptado nuestra invitación. Muchas gracias a ustedes y a la orden siempre. Recuerden que para ver más de nuestros programas lo pueden hacer a través de nuestras redes sociales. Y el programa de hoy ha llegado a ustedes gracias a la Fundación El Baúl de Pinocho por el canal RBP TV Digital. Nos vemos la próxima semana. Esto fue Una mirada al autismo con Fundación Sendero Azul. Gracias.